Hola a todos los que me miran otra vez en el 2026 de enero 5. Son la 1 de la tarde. Acabo de salir de mi trabajo, pero vine a dar una vuelta aquí a este lugar que pues no es un lugar que yo frecuento, la verdad. Solo he pasado por aquí todo eso. Pero he hecho eh, unos viajes por aquí que he pasado en la principal calle que ustedes miran ahí atrás. Pero nunca contando como les digo, con la situación como de ahora, de lo que pasó el día 3 de enero, el sábado pasado. Hoy estamos a 5, hace 2 días. Entonces estoy aquí en un lugar que ustedes van a mirar, que es muy representativo para muchos aquí en el Doral, aquí en Florida. Que es el mentado arepaso. Y que ha salido mucho como le digo, en las noticias. Pero esto es una estación de gasolina de la Chevron, pero que el dueño es venezolano de la estación y puso su restaurante, y aquí es donde se identifican. Ayer todavía en la noche estaban aquí muchos venezolanos ahí gritando y toda la cosa. Bueno, dicho y de hecho todo eso, entonces, para que ustedes miren, es un car wash también, pero los dueños son venezolanos de hace muchos años que están ellos. Y ayer pasé por aquí ayer y estaba una representación de muchos policías porque se armó un Viritábara, se armó un tiroteo ayer en el área de eh, como le digo, en el área del estado de Denver. En Denver se juntaron también muchos que están aquí en esta parte, así que se juntan aquí los venezolanos en este restaurante, el Arepaso, que muchos de ustedes lo han visto por las noticias, después que capturaron a Nicolás Maduro Moros. Vaya nombrecito. Pues como ustedes han hecho mucho, han tenido mucha, como les digo, mucho conocimiento después que pasó, y mucho antes de eso, que desde el año pasado se ha estado hablando de que vamos a capturar a Maduro, vamos a capturar a Maduro, y pues los venezolanos desesperados, dice, de seguro se imaginaron bla bla bla, y que no sé qué, que aquí, que allá, que tibiritaba. Entonces, desde la mañana estaba viendo yo el video sobre cuando estaban transportando a Maduro hoy en la mañana para llevarlo a la corte. Ya está en la corte. Yo creo que tal vez a esta hora, yo creo que ya se ha presentado, pero no se ha visto nada en absoluto. Entonces parece de que está, como les digo, pareciera que está todavía, que no se ha presentado hasta esta hora, que son la 1 de la tarde hora de Miami, y no se sabe exactamente a qué hora se va a presentar, pero ya está listo, ya fue llevado directo a la corte y está esperando audiencia. Ahora, y de la forma que fue bajado del helicóptero con la esposa y todo eso, todos, como dicen, eh, todos, como quiero decirle, como, eh,
todos en puestos en la situación, digamos, de, eh, ¿cómo les digo? Puesto, digamos, en la situación de cárcel, digamos. Y lo llevan bien custodiado en la mañana, lo llevan bien custodiado desde que lo bajaron en el helicóptero y todo eso para meterlo a la corte. Y demasiado custodiado para alguien que es muy, como les digo, disque importante, porque importante con el aspecto de todos los cargos que tiene para que le hagan su tibilitábara. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese aspecto? Cuando tienen, digamos, esa clase de situaciones para un preso tan importante como Maduro, no importante porque ha hecho grandes genialidades, no, sino importante porque lo capturaron, porque viene de un régimen socialista en Venezuela, y en el cual pues, Estados Unidos tuvo que ir por él. Pues así como lo miraban ustedes, se ve que entra. En la mañana se miró que iba entrando, custodiado, caminando como si fuera un bobo, porque va encadenado. Y de ahí lo subieron a un ferry. En el ferry va custodiado por FBI y la DEA, porque esas son las organizaciones que verdaderamente tienen, como dicen, eh, tienen el tibiritábara de la autorización para hacerle los cargos, y esa es la al cual el ejército de Estados Unidos se lo entregó a la DEA y al FBI para que ellos hicieran cargo aquí localmente. Ya eso entró bajo jurisdicción del FBI y de la DEA. Entonces, esas autoridades son las que van a presentar los cargos ante la corte. Entonces, después de transportarlo en un vehículo, luego en helicóptero, después del helicóptero lo transportan como en un pequeño embarcación, que yo le llamo ferry a la embarcación. Y uno va pues prácticamente bajo la situación, digamos, ¿cómo les digo? De reo, o sea, es un reo que lleva muchos cargos encima. En cuestión de narcotráfico, en cuestión de distribuir el narcotráfico. Pero ya después lo subieron después del ferry ese pequeño, lo subieron como un tipo tanqueta, en el cual lo transportan por la calle normal y va guardado ahí con su esposa para llegar a la corte, y al llegar a la corte pues va a tener que sentarse en el sillón de los acusados, él y su esposa, y se les va a dictaminar los cargos. Ya cuando el juez diga, y eso que él ya tiene un abogado defensor que dice que un criminalista mejor de los Estados Unidos, fue contratado, no sé si por él, no sé si por la esposa, no sé si por Diosdado, no sé si por Vladimir Padrino, no sé, o alguien que esté interesado en que él tenga su defensa. Pero como Estados Unidos es muy, como les digo, Estados Unidos es muy flexible en eso, en sus leyes, que tiene derecho a defenderse y tener un abogado defensor. Entonces, sabemos muy bien que todo el dinero que ahí se use es dinero mal habido, pagándole a un abogado de esa índole que ha defendido casos bien terribles, casos que los ha ganado, pero en ese aspecto, digamos, tiene el derecho de tener su abogado.
Ahora, que de ahí el abogado lo sepa defender con todos los cargos que tiene, conseguir pruebas, yo lo dudo. Por mucho abogado que ponga bueno y todo eso, yo dudo, porque las pruebas que puede pasar de decir de que él no es nada de, ¿cómo les puedo decir?, culpable, después de tener un largo historial en Venezuela, pues ¿cómo les puedo decir? Y ya sería demasiada la situación, digamos, en decir de que tiene con qué lo pueden defender. No sé cómo sería la forma de defensa de él cuando el juez le dictamine todos los cargos y que le diga cómo usted se declara, que esa es la clásica en los Estados Unidos, que todo acusado tiene el derecho de defenderse hasta que no se le compruebe lo contrario. En este caso, él tiene muchas situaciones en las que es acusado, y ahí le va a preguntar después cómo usted se declara. Por lógica, les voy a ser sincero, porque ya tiene un abogado defensor criminalista de esa índole que lo ponen como muy excelente. No es abogado del montón en los Estados Unidos. Por lógica que el abogado defensor le va a decir: declárate inocente de todos los cargos. Entonces, cuando él se declara inocente, entonces viene ya el proceso. Inocente, ok, se levanta, 2, 3, y el juez viene y dice: dictamino que esta corte se va a hacer tal día, y ya lo agarran, lo apresan otra vez, y vamos al tibiritábara, al manejo de procesos. Para mientras se agarra una, no sé si es viable que agarren jurados, 12 jurados y 2 suplentes, que sean 14. No sé si van a hacer ese trayecto, si califica para ese tipo de cosas, depende de lo que el juez dictamine. Y si no va a haber jurado, pues se va a encargar el fiscal general de los Estados Unidos o el fiscal que pongan, y va a ser Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro y Moros. Y ahí se va a mirar, digamos, la justicia en los Estados Unidos. No es primera vez que vemos casos así, como en el caso cuando fue lo de O.J. Simpson, que lo acusaron de que él había asesinado a su esposa. En el caso de el afroamericano que fue golpeado por policías de Los Ángeles, que fue un gran jurado esa cosa. Estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones. Por mucho que me digan, no, porque con Maduro es diferente, no va a ser igual. Solo que los cargos son diferentes a los que yo le he dicho. A él no lo tildan de asesinato, no lo tildan de torturador, si es que le añaden todo eso. Entonces, pero en lo que es, digamos, el narcotráfico, sí es un cargo que tiene encima, y distribuidor de drogas hacia los Estados Unidos. Probablemente ahí el abogado defensor va a decir, pues, a defenderlo en eso. Bueno, eso es lo que se va a hacer hoy, enero 5 del 2026. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí ahora? Sigue el proceso, un proceso de tiempo. Si lo quieren acelerar, el juez puede acelerarlo. Y si Maduro le es puesto por medio del abogado defensor que consiga una
como dicen, antes de que se vayan ¿cómo se llama? A juicio, el gobierno puede ofrecerle de que el gobierno de los Estados Unidos puede ofrecerle a que si él va a contribuir con la ley de Estados Unidos sobre todos los implicados en el cual hacían la distribución del narcotráfico. Si él va a contribuir, su sentencia puede ser menos, depende a la limitación que ponga la fiscalía. Ahora, todos esos procesos son así. No hay nada diferente, es un protocolo que se tiene que seguir. Y el abogado tiene que venir y seguir dándole garrote a la cosa. Y ya cuando el proceso esté en su pleno seguimiento, ahí vamos a ir viendo exactamente qué tan letal va a ser lo de Maduro. Ahorita, el por qué les enseñé que estoy aquí en el Arepaso, en el Doral, en Florida. Doral es una ciudad que es a la par de lo que es la ciudad de Miami, pero que está dentro de la ciudad de Miami. Entonces, aquí hace 2 días, esto estuvo lleno de personas venezolanas, hijos de venezolanos, amistades, gente de ciertos cubanos que vinieron a apoyarlos, ciertos latinoamericanos que vinieron a apoyarlos a los venezolanos, en unión a entenderlos de que se sentían libres porque agarraron a Nicolás Maduro. Ahora, muchos de ellos, ustedes los vieron en las noticias, que se sentían libres porque nos quitaron a Maduro, al cabecilla. Otros dicen de que quitando al cabecilla dejaron incapacitado, inválido a todo el cuerpo que compone, como dicen, a todo el cuerpo que compone el gobierno de Venezuela. Eso incluye a Vladimir Padrino, que es el jefe en mando del ejército de los Estados Unidos. De los Estados Unidos, de Venezuela, quiero decir. Y ya quisiera Padrino ser jefe en mando de Estados Unidos. Pero ellos están, ese grupo, donde está Diosdado, donde está Padrino, donde está la vicepresidenta que está actualmente, que tiene roles que la corte venezolana le dio para ser presidenta, que está dentro de lo que dice la constitución venezolana, de que faltando el presidente por las razones que sea, el quien toma el mando es el vicepresidente. Eso va conforme a la constitución de los países, no importa qué país sea. Eso no importa qué es lo que digan los que están en contra del chavismo, no importa qué es lo que opinen o qué no les guste. Eso es lo que la ley dice en Venezuela. E igual como en Estados Unidos, todo tiene un proceso constitucionalmente. Ahora, con eso quiero decir de que por eso tiene razón el que, como les digo, que tal vez eso, digamos, podríamos decir de que todo este grupo, digamos, pueda ser acusado, puede ser perdonado o lo que sea, todo este grupo del Estado venezolano, en el cual la vicepresidenta pues está en mando ahorita, en el cual estos dos que le he nombrado, Vladimir Padrino y Diosdado, que son dos cabecillas fuertes con Maduro,
Entonces han dejado deshabilitado a todos ellos, inválidos prácticamente, porque ahora no pueden hablar con Maduro, ni Maduro puede hablar con ellos. Por ahí puede decirme a mí que el presidente del Congreso de Venezuela, de la Asamblea Legislativa de Venezuela, puede decir, pues yo soy el presidente, si mi hermana, porque es la hermana de la vicepresidente, el presidente del Congreso de Venezuela. Por ahí ellos dos pueden decir, pues si ella no está facultada, pues yo doy mi porque yo sería el próximo. Y está en lo correcto. Porque ellos fueron juramentados. Por esa razón es de que ahorita el gobierno de Estados Unidos ha sido bien claro en el que ha dicho la administración del presidente Donald Trump de que ellos van a mover los hilos en Venezuela. Que si la vicepresidenta no está de acuerdo, que si el presidente del Congreso no está de acuerdo de Venezuela, si el jefe del ejército, Vladimir Padrino, no está de acuerdo, o si Diosdado no está de acuerdo, al gobierno de Estados Unidos le da lo mismo, que no estén de acuerdo. Y si están de acuerdo, pues mejor para ellos, dice Estados Unidos, porque eso les va a abrir puertas para poder negociar. ¿Por qué? ¿Por qué negociar? Por mucho que ellos digan que la soberanía de Venezuela no la venden ni van a permitir que llegue un tercer país a invadirlos. Ellos pueden decir misa. Y los venezolanos aquí en Miami, o los que viven en el Doral, o los que vienen mucho al Arepazo, donde estoy yo aquí ahorita, por mucho que ellos digan, mira, pues de verdad al gobierno de Estados Unidos no le importa. ¿Por qué no le importa? Porque ya tiene el objetivo, tiene la meta en el que querían llegar, a agarrar a Maduro, capturarlo. Ya lo tienen, lo van a poner en la corte hoy, en un rato. Y yo sé que la mentalidad de Latinoamérica es, Estados Unidos no es capaz de hacer eso. Pues ya vieron que sí es capaz. Sí fue capaz con Noriega, en Panamá, pues es capaz con las personas que le sean, como les digo, no viables para la seguridad de los Estados Unidos. Ahora él va a ser dictaminado por cuestión de narcotráfico, Nicolás Maduro. Podría decir expresidente, porque ya no es presidente. Hoy es un reo. Es un reo con muchos cargos duros. Ahora, para los venezolanos que están en los Estados Unidos, independientemente en qué estado de los estados de la Unión Americana estén, no se alegren mucho, porque esto va para largo. Va para largo que el juicio de él, sí, de Nicolás Maduro. Pero si lo quieren hacer rápido, lo pueden hacer rápido también. Pero eso va a depender del gobierno acá. Ahora, si Maduro quiere contribuir a información de todas las cabezas que están dentro del clan narcotráfico de Venezuela, independientemente de quién esté metido ahí, a él le van a hacer rebaja, pero no le van a perdonar las cosas. Eso sí no. Si él desea contribuir, lo va a hacer. Si la esposa lo quiere hacer, también se lo van a reconocer. Y si no lo quieren hacer, pues peor para ellos. Van a morir aquí en la cárcel. No importa si el abogado defensor consigue esta prueba, consigue esta evidencia, consigue lo que sea. El gobierno ya en sí ya miró todo lo que es accesible muy accesible para poderlo enjuiciar a Nicolás Maduro. Ahora, que eso lo entiendan los venezolanos que están en Venezuela actualmente, en este día, enero 5 del 2026. Si lo entienden o no lo entienden, al gobierno de Estados Unidos le da lo mismo.
va a proceder de todo. Ahora, si la cúpula que ha quedado deshabilitada, que ha quedado incapacitada, que le cortaron la cabeza, entonces quedó como una gallina así viendo para todos lados y no hay ni para dónde hacerse. Así exactamente es como está ahorita el gobierno chavista, que está todavía, pero quedó sin cabeza. Entonces ahí tienen que tener ellos sensores y direccionales para ver que hagan las cosas bien. Pero como Estados Unidos le voló la cabeza al pollo ese venezolano, al Estado venezolano, entonces por eso es de que Donald Trump dijo ayer, día domingo 4 de enero, dijo: no, nosotros nos vamos a encargar de la transición en Venezuela, nos vamos a encargar de mover los hilos en Venezuela. Ahora, si la vicepresidenta quiere contribuir con eso, bien por ella. Si el jefe del ejército, que es Vladimir Padrino, quiere contribuir con Estados Unidos, bien por él. Si Diosdado quiere contribuir con Estados Unidos, bien por él también. Pero si ellos no quieren contribuir y dicen vamos a defender la soberanía venezolana, al pueblo bolivariano, como dicen ellos, entonces pues les va a ir peor que a Maduro, porque eso ya se lo dejó ir la administración del presidente Donald Trump, y el mismo presidente Donald Trump también lo dijo. Marco Rubio, como secretario de Estado de la Unión Americana, también se lo ha dicho: les va a ir peor. Y cuando dice Estados Unidos les va a ir peor, o sea que así como le fue a Maduro y a la esposa, a ellos les va a ir 7 veces peor todavía. Así que es opción de ellos si quieren contribuir, porque ellos ya no tienen una forma de decir tengo la opción de contribuir o no. No tienen opción. ¿Por qué? Porque es un gobierno en el que la minoría votó por ellas, todos chavistas, y la mayoría no votó por ellos. Eso lo sabemos. Pero en lo legal, ellos lo hicieron ver como que la mayoría votó por los chavistas. Eso ya lo sabemos también. El gobierno de Estados Unidos ya está enterado de eso desde hace años. Su modus operandi que tienen esta clase de gobiernos socialistas. Y por eso es que ha dicho lo que ha dicho. Si no contribuyen, pues les va a ir peor. Y cuando Estados Unidos dice les va a ir peor, es porque la opción es atacar otra vez a Venezuela. No atacar al pueblo, pero sí atacar a toda esa bola de ratas peludas que tiene el gobierno todavía de Venezuela. Ellos están así como mirándose uno a otro. Así se están mirando como, ¿qué hacemos? Estados Unidos nos está amenazando. ¿Tenemos suficiente armamento para poder afrontarlos? ¿Tenemos suficiente personal para enfrentarnos? ¿Tenemos suficiente dinero para poner constantemente, para tener siempre la capacidad de combatir contra Estados Unidos? Yo creo que ellos se están preguntando eso, el gobierno de Venezuela, el gobierno chavista. Dice, ya nos quitaron a la cabeza. Y por ahí otros dicen, no, Diosdado es la cabeza. No. Tienen sus limitaciones. Pero ¿quién mueve el dinero? Ya sea robado o no robado, que obtienen de los impuestos de todos los negocios y que obtienen de los impuestos de todos los, ¿cómo les digo? De todos los contribuyentes normales cuando hacen su declaración de renta cada año. Bueno, ¿quién domina ese dinero? Porque el que domina ese dinero es el que puso el abogado defensor para Nicolás Maduro aquí en Estados Unidos. Entonces todas sus cuentas de Maduro y de la esposa y de su familia, todo ha sido congelado.
¿Por qué va a ser congelado? Sencillamente porque no pueden usar dinero de ellos. Y el dinero supuestamente, según todos los venezolanos, ha sido de puro robo. Entonces, al ser de robo, ¿qué es lo que pasa? Eso no es viable para ellos defenderse con ese dinero. ¿Cierto? Okay. Ahora a los venezolanos yo les digo, a los que están en Venezuela y los que están aquí en los Estados Unidos, y miles que viven aquí en el Doral, en la Florida, no se apresuren. Dejen que saquen a todas las ratas peludas del gobierno que tal vez muchos de ustedes que están aquí en Estados Unidos votaron por ellos desde que existía el personaje de ¿cómo se llama esto? Del presidente este que se fue antes de Maduro, que murió de cáncer. Me olvidó. Qué memoria la mía. De Chávez. Entonces el presidente Chávez, desde ese tiempo, aquí hay muchos que votaron por él en aquellos años. Y estoy hablando de gente que han sido enchufados, como ellos le llaman a los venezolanos mismos. Personas que han sido testaferros, y que de esos hay muchos aquí en Miami, venezolanos. Muchos que pusieron su negocio, que de repente tenían dinero para invertir en un negocio, dinero lavado, que también esos son los que votaron por Chávez en aquellos tiempos, o muchos de ellos no lograron votar por Chávez sino salir huyendo cuando Chávez llegó a la presidencia. Todo eso, el dinero era confiscado, las propiedades eran expropiadas, así como Chávez lo hacía. Expropiésese. Bueno. Ahora, porque la idea del socialismo era de que todos somos iguales y todos tenemos derecho a tener un techo. Tenemos derecho a tener una transportación, tenemos derecho a comer, tenemos derecho a tener luz eléctrica, tener agua. Entonces para él era, todos tenemos derecho y todos votaron por mí, dice el presidente Chávez en aquellos tiempos cuando él estaba vivo. Y de ahí estaba aprendiendo Nicolás Maduro. Entonces, como era el mismo raterío peludo de siempre, ¿no? Y ahí empezaron a salir toda esta bola de ratas peludas que tenemos ahora, en el cual pues tienen que abandonar Venezuela. Pero los venezolanos aquí, muchos de ellos fueron cómplices de toda esa clase de movimientos de cuando Chávez quedó presidente. Pero cuando ya no les convino, salieron corriendo de ahí. Sacar su dinero, sacar su negocio y ¡pum! Para afuera. Y se vienen a los Estados Unidos porque en aquellos tiempos Estados Unidos le daba muchas visas de turista a los venezolanos. Si no, ustedes miren el tipo de venezolano que ha venido con visa de turista aquí. Muchos de ellos no tienen poder adquisitivo, pero eso sí, consiguieron el poder adquisitivo estando en los Estados Unidos o estando en Venezuela antes de salir, de poderle acarrear un poco de dinero a todos esos enchufados y a todos esos negociantes que no era permitido sacar el dinero porque no pueden traer más de $10,000 ni a Estados Unidos ni a cualquier otro país. Entonces la forma era usando diferentes personajes nacionales venezolanos, no importando su situación que tenían en ese momento, y transportando el dinero de esa forma. Y ese dinero, al estar aquí, ese dinero no lo reportaron al fisco de los Estados Unidos. Y empezaron a sacar a nombre de alguien diferente usando ese dinero, porque Chávez los obligó, porque si no tenían que salir corriendo. Digo, les quitaba todo Chávez. Entonces ellos se justifican con eso de que pues el gobierno no era lo que era.
Pero usaron la mala idea de sí, vamos a Estados Unidos o vamos a España o vamos a cualquier otro país y invertimos en negocios y hacemos el tibiritábara de no reportar eso al fisco. Entonces, al no reportar eso al fisco, ¿qué es lo que pasa? Están haciendo algo ilegal. Ahí es donde viene el lavado de dinero. Reportando cantidades ciertos venezolanos que ni siquiera lo tenían, sino que le están haciendo el favor a otro conocido para que no le confisquen el dinero ese en los Estados Unidos en cuestión de impuestos. Entonces todo ese modus operandi se ha hecho aquí. Ese es el modo operandi de aquí con los venezolanos. Hay muchos colombianos también que han hecho eso. Entonces unos con otros se justifican que si aquel lo hizo, pues ¿por qué yo no? Muchos cubanos también hacen ese tipo de cosas. Por ahí no se ha oído mucho de los centroamericanos, pocos que hay acá, de Guatemala, Honduras, Nicaragua. No se ha oído tanto eso, pero por ahí tiene que haber un porcentaje de ellos que también hacen ese mismo tibiritábara. Mexicanos, no digamos, también hacen lo mismo. Entonces, los venezolanos en sí, cuando tienen ese historial de que no son confiables. ¿Por qué? Porque también en Venezuela practicaban ese tipo de cosas. Pagarle a la autoridad para que no fueran juzgados de esto, ni haya cargos de esto. El hacer movimiento de papeleo pagándole a alguien más dentro del mismo gobierno. Todos esos modus operandi no solo empezó desde Chávez, no. Eso empezó desde mucho antes que Chávez, porque Latinoamérica padece de ese mal, de ese cáncer, de hacer fraude, de mentir, de lavar dinero, porque dice pues la necesidad. Porque no voy a perder mi dinero. No va a perder su dinero. Nunca lo va a perder cuando usted lo hace legalmente y cuando usted lo declara legalmente. Nunca lo va a perder. Sino que tiene que hacer lo que la ley del lugar donde está cumplir. Entonces el venezolano común y corriente que ustedes vieron en las noticias aquí en el Arepaso en estos 2 últimos días, sábado y domingo, en el que el noticiero sí, que no sé qué. Mucha gente de esos son jóvenes que no tienen ni la menor idea de cómo carajos Venezuela cayó donde está, sino que ahí por encima los padres, las amistades les dicen ciertos puntos y ellos vienen aquí y hacen el alboroto. Sí, qué bueno, pero cuando ya les preguntas algo profundo, ya se quedaron fuera de serie. Se jodió la cosa, no pudieron que responder. Entonces, por ahí hay hijos que también estos venezolanos han traído de hace unos años, pequeños, y que ahora tal vez son jovencillos de 17, 18 años, 15 años, y los han traído tal vez de aquí de 6 años, huyendo del pánico de aquel tiempo del presidente Chávez. Todos esos jovencillos también no tienen ni la menor jodida idea qué es lo que pasa con Venezuela. ¿Por qué? Porque se han adaptado tanto a los Estados Unidos de América que si ellos miran que papá y mamá agarró para el Arepaso a celebrar porque capturaron a Nicolás Maduro, ellos van ahí también, les encanta el tibiritábara. Sí, no, que pipi, pum. Entonces, ¿qué es lo que ocasionó ahora todo esto? Sencillo. Los modos de vida de los venezolanos acá en la Florida son, ¿cómo les puedo decir? No creíbles en su mayoría por la razón de que no todos vinieron a empezar de abajo, sino que traían dinero lavado. Por ahí me pueden decir mucho, pero usted cómo sabe eso, porque en el tipo de negocio tú te das cuenta. Los negocios, ¿cuántos años tienen de ser negocio? ¿De qué se trata el negocio? ¿Qué clase de clientes tiene el
negocio. ¿Qué tanto dictaminan a declarar al fisco de los Estados Unidos? Cuando uno se da cuenta de todo eso, uno logra detectar qué tipo de dueños son esos. Y uno deduce. Porque miren, eso no es de ir a la universidad, ni de que venga un soplón o que venga un chivato, como dicen los cubanos, a decirme a mí, sí, mira, ese. No necesita uno. Esto es sentido común. Así de sencillo. Entonces, cuando tú tienes el sentido común trabajando, nadie te engaña. Ahora, ¿cómo la autoridad en la ciudad de Miami ha permitido eso? Oye, si permitió que vinieran todos los del Mariel, los cubanos, Estados Unidos permitió en aquellas administraciones. No, sí, que vienen del comunismo, una justificación. Y venían todos, y venía pura gente malcriada, en los marielitas, los del Mariel, que venían de allá, saber de qué situaciones duras, delincuenciales, que vinieron muchos delincuentes. Entonces, pero yo le echo la culpa a esas administraciones de Estados Unidos en esos tiempos que pasó eso. Ahora, ya sean administraciones demócratas o administraciones republicanas, ni una de ellas se compara con la administración del presidente Donald Trump que nosotros tenemos ahora, porque Donald Trump es más pueblo. Él va más con el pueblo, él no va a cuestión de partidos, aunque él pertenece al Partido Republicano, pero no va conforme a partidos. Él es neutral. Entonces eso a lo que a los partidos no les gusta. Entonces cuando Donald Trump viene y dice voy por tras Maduro, pues va para tras Maduro. Eso no importa qué es lo que Venezuela opine, o que sea su declaración de independencia, o que sea su constitución, o que sea de que las Naciones Unidas dice que no puede invadir un país. Trump es de sentido común. Entonces tenemos lo que tenemos ahora. Un montón de venezolanos, no por culpa de Trump, no, por culpa de las administraciones pasadas, que permitieron de que toda esta bola de personas fraudulentas, lavadores de dinero, personas mentirosas, vinieran a este país de América, de Estados Unidos de América, y les permitieran venir aquí. Por ahí la justificación sería, no, es que ellos estaban pasando mal en Venezuela. Imagínense cómo lo están pasando ahorita en Venezuela. Vi unos videos en vivo ayer y que decía que tenía, como les digo, problemas en los supermercados, que hacían unas grandes líneas, filas, colas, como le llaman, de personas buscando comida, porque después de los ataques que fue el sábado en la madrugada, eso de las 2 de la mañana, hora de Venezuela, y que no sé qué, y que aquí, que allá, y todo aquello. Y se mira la realidad, pero todo el gobierno escondido. ¿Cómo fue que los atacaron? Los atacaron diciendo, hey, como ladrón en la noche. Así los atacaron. Como ladrón en la noche. O sea que los agarraron en el baño y sin papel para limpiarse. Eso es para que me entiendan. Sentido común. Entonces cuando uno está en el baño y no hay papel, ¿qué hace uno? Se quedó sentado ahí. No tuvo reacción, no haya de dónde agarrar qué. Así le pasó a Venezuela el pasado 3 de enero a las 2 de la mañana, hora venezolana. Entonces, no están preparados, como país, no están preparados para combatir contra un gigante como Estados Unidos de América.
No están preparados para invertir dinero y gastar en armamento para enfrentarse a Estados Unidos de América. No están preparados con su equipo porque su equipo es viejo. Su equipo no es actualizado. Cuando usted está mirando que en el Mar Caribe está tremendo portaavión gigante de Estados Unidos con fragatas a los lados, submarinos, helicópteros, aviones, tanquetas, equipo anfibio. No, óigame, no me jodan. Si yo no tengo cómo combatir algo así, mire, me defiendo mejor callado. Y yo ya callado, mire, tranquilo, lo que venga, ¿no? Pero eso es lo que carecen los venezolanos en general. No se callan. Empiezan a hablar estupideces y empiezan a hacerse ideas. Ideas que esas solo caben en Venezuela. Los chavistas salen en sus motocicletas el día domingo. Que queremos que nos devuelvan a nuestro presidente Nicolás Maduro. Y protestamos y exigimos, así dijo la vicepresidenta. Y yo creo que el gobierno de Estados Unidos se quedó así como, bueno, esta es o se hace. Hablamos con ella de que tiene que contribuir. Pero viene y le hace, no, que exigimos que nuestro presidente Nicolás Maduro lo devuelvan a Venezuela. Por ahí otros dicen que la acción que tomó Estados Unidos es tanto más por el petróleo, porque Donald Trump lo dijo en la conferencia el mismo día 3 de enero, el sábado, a eso de a mediodía del sábado, hora de Florida. Dijo de que el petróleo se tiene que vender y que negocios que Estados Unidos ya tenía anteriormente, Venezuela se lo cortó por tener tratos con Irán, con Rusia, con China. Entonces, Venezuela está lleno de esos tres países, de ciudadanos de esos tres países. Y que estamos de que no vamos a permitir, dijo Donald Trump, eso nosotros lo vamos a manejar, el petróleo. Sí, porque los chinos, los rusos y los iraníes no pagaban nada. ¿Por qué? Porque ellos le han prestado dinero. Dieron prestado dinero a Nicolás Maduro para mantener su gobierno. En ese dinero saben muy bien los rusos, los chinos y los iraníes de que ese dinero el gobierno de Maduro se lo robaba. Tajada para acá, tajada para acá, tajada para allá. Y el pueblo nada. Entonces, aún así, el petróleo de Venezuela es un petróleo muy rústico, muy tosco. ¿Por qué? Porque es un petróleo que necesita grandes empresas, grandes compañías refinadoras de petróleo para sacar gasolina. Necesita grandes empresas, inversiones de millones de dólares para tener esa refinación, para sacar la gasolina o aceites. Porque procesar el petróleo de Venezuela es como procesarle las bolas a King Kong. Muy duro. Muy duro no porque es imposible de agarrarlo, no. Muy duro de procesarlo porque es una piedra. Entonces eso necesita compañías fuertes en el mundo de invertir para procesar ese petróleo. Pero ese petróleo lo mandaban a Cuba también. Entonces Cuba ya, como sea, lo procesaba a saber cómo, o Nicolás Maduro y los chavistas se lo mandaban a medio pelo procesado y dele y ocupe motores allá en la isla de Cuba, de esos que resisten las piedras, en sus motores, como gasolina, ¿no? Entonces todo eso, digamos, muchos venezolanos no lo saben. Tal vez muchos que trabajaron en el área de petróleos de Venezuela,
Tal vez muchos de ellos saben muy bien de lo que yo estoy hablando. Entonces el procesar un petróleo de esos no es como procesar el petróleo de Arabia Saudita. El petróleo de Arabia Saudita es muy manejable. Sí necesita refinamiento, pero no es tan tosco como el de Venezuela. Entonces, supuestamente, el de Venezuela que tiene petróleo y minerales, como ellos dicen, que todavía ayer lo estaban diciendo de Venezuela, que Donald Trump es lo que quiere, que no sé qué, hablando estupideces. Entonces, como ellos no invierten en su equipo para procesar su petróleo, entonces ocupan terceros países para que se lo procese. Uno de esos es México. México tiene procesadoras, refinadoras buenas, y mandaban ese tanquero lleno de petróleo para refinarlo allá, y después ya hecho gas se lo mandaban a Venezuela, para que Venezuela se lo diera a los ciudadanos comunes y corrientes, y que el ciudadano paga, ¿qué? 50 centavos de dólar por un galón de gasolina. Digamos así, si no es que me salen con que son 20 centavos de dólar. Entonces todo ese proceso el gobierno lo cubría haciendo tratos con países comunistas, donde les ofrecían: te doy tanto de petróleo, tú lo procesas, yo te mando el barco tanquero, vuelve un barco de tuyo y yo te lo mando. Cosa que ahora Estados Unidos los está interceptando, desde hace como unos 2 meses está interceptando eso, y ya no les llega. Pero lógico que ya no les va a llegar, porque saben de que Estados Unidos ya está metido ahí. Y Estados Unidos tiene el suficiente poder adquisitivo para tener compañías y empresas gigantes, como esta que ustedes vieron aquí en El Paso, la Chevron, como dicen otros. Esta compañía tenía un gran contrato con el petróleo de Venezuela, pero Venezuela vino y se lo cortó. Entonces ahí es donde Donald Trump, nuestro presidente, dijo: eso no funciona así. Entonces, aparte del petróleo, ahora qué va a suceder, de que los venezolanos, por haber mentido y haber sido fraudulentos en sus procesos migratorios en los Estados Unidos, ya sacando a Maduro, pues ya se pueden ir para su país. Eso no importa si eso todavía está inundado de chavistas. Ellos verán cómo le van a hacer para combatir a los chavistas, si es que tienen las bolas para hacerlo. Si es que es un pueblo que ya está cansado de chavistas, pues van a eliminar a los chavistas. Eso no es nada nuevo en un país. Se va a armar una guerra interna dentro de Venezuela. Guerra interna entre los mismos ciudadanos, unos porque creen que el chavismo es lo mejor para Venezuela, y otros que creen de que el liberalismo, la democracia es mejor para Venezuela. Entonces, cuando ellos estén así, ellos van a hacer, como les digo, esa clase de combate, de conflicto interno dentro de Venezuela. Por ahí puede intervenir Estados Unidos cuando mire de que los chavistas están haciendo estragos, porque ya se los dijo. Y si ellos están haciendo, entre Estados Unidos los elimina. Eso, digan lo que digan los venezolanos, que no lo creo, que no sé qué, que los derechos humanos para el carajo, cuando saben que han tenido un gobierno que es muy explotador, es falto de inversión en su propio país. Pues, ¿qué más puedes pedir? Elimínalos, no sirven. Entonces, para que la población entienda de que cuando vayan a votar, cuando se haga esa transición de que se pongan votaciones nuevas, por ahí va a decir otro: no, pero sí que las votaciones ya se hicieron y las ganó el viejillo este que está con la Machado, con la Corina Machado. Sí, pero no han sido juramentados ante la ley de Venezuela. Es que eso es lo malo, no son juramentados, no son nada. Por mucho que digan que ellos ganaron las elecciones, pero no fueron juramentados ante la Corte Suprema, ante el Congreso de Venezuela.
sea que ellos no son nada. Entonces por eso es que el presidente Trump dijo, no, con Corina Machado, muy buena gente, muy buena onda, pero ella no tiene control de nada. Y es muy cierto. Entonces Estados Unidos es el único que puede venir y poner control en un país tan conflictivo como Venezuela. Porque tiene control, sencillamente porque tiene el poder adquisitivo, porque tienen los equipos, porque tienen el personal, porque tienen todo a su favor Estados Unidos para llegar a un tercer país, a un país tercermundista que es Venezuela. Porque aún, aunque tenga hace años que decían que Venezuela era lo mejor de Latinoamérica, aún era tercermundista. ¿Por qué? Porque todos se dedican a robar, no a hacer algo por el país, y jamás lo van a hacer de primer mundo. Ejemplo, miren Arabia. ¿Arabia es de primer mundo? No, no es. Los árabes no son de primer mundo. Los árabes son llenos de petróleo, que es diferente. Porque si nadie, todo el mundo deduce que hay que usar la electricidad para movernos como medio de transportación, se jodieron los árabes. Se quedaron en la calle. Pero como todavía no han decidido eso en completo, entonces todavía se usa el petróleo. Entonces los árabes pues están arriba vendiendo el petróleo a todo el mundo y taca, 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 taca. Y se pelean por el petróleo. Pero aparte de eso, quítenles el petróleo a los árabes y los árabes quedan peor que Somalia. Guerreando ahí entre ellos y matándose entre ellos. Eso que importa que Dubái, que no sé qué. Quítenles el petróleo. Quítenles el que ellos ya no tienen negocio con el petróleo y va a ver dónde van a quedar los árabes. En la ruina. Entonces, esos los árabes que son de tercer mundo. Imagínense Venezuela. Hello. Que todo eso está lleno de ladrones, de mentirosos, de fraudulentos, de enchufados. Y los venezolanos me entienden lo que estoy hablando. Entonces, esa mala costumbre la quisieron traer aquí a América. Y eso es por eso que están sufriendo ahora que les quitaron el TPS a los venezolanos. Y que están sufre. Entonces, cuando sufren, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Porque ahora Estados Unidos les está diciendo ya no hay TPS, ya no hay protección temporal y se van para Venezuela. Entonces ahora ya les quitamos a Maduro y vayan y peleen contra los últimos chavistas que están ahorita en Venezuela. No, que desgraciado, que no sé qué. Bueno, es que esa es la realidad. ¿Quién los mandó a que fueran mentirosos para alcanzar un estatus en Estados Unidos? Porque vienen a decirte que ustedes sufren de persecución del gobierno cuando ni siquiera los tienen. A muchos miles de ellos que están aquí, que han venido aquí a dar paso estos 2 días a celebrar lo de Maduro. Muchos de ellos están en un proceso en el que todavía solo tienen un permiso de trabajo, entonces quieren justificar de que ellos sí calificaban para un asilo político cuando estaba Chávez. Tampoco cuando estaba Chávez calificaban. ¿Por qué? Porque el país no los tenía en la mira, a todos estos miles que hay aquí. Que cuando ellos van de vacaciones, muchos de ellos que alcanzaron su estatus hace unos años, han ido a Venezuela y acaso allá los tienen en una lista en el aeropuerto. Dice, cuando caiga, me lo lleva a torturarlo. No. Y después vienen aquí a América otra vez, regresan y ¡ay! Fui a Venezuela. ¡Oh, my God! Y no sé de qué asilo político estaban hablando, pidiendo un estatus que no les corresponde. Pero eso es lo que pasa conforme a los venezolanos, y los venezolanos lo saben muy bien. El que esté bien parado es el venezolano que ha venido de años, que tiene ya 40 años aquí en América, en cuando ni siquiera Chávez inventaba ponerse como presidente o para votaciones como candidato, ni eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Ahora les toca bailar con la fea y empezaron bailando con la fea, quitándoles la cabeza a los chavistas.
y les van a quitar los miembros, les van a quitar esto, les van a partir todo esto, los van a dejar sin pies, sin nada, los van a dejar sin piernas, sin nada, los van a dejar. Pero eso lleva su proceso, y el proceso no es de quiere que ya. Va a ser también así como ladrón en la noche, como yo siempre he dicho. Así es como el presidente Trump hace las cosas, y las hace bien. Y como dijo Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, dijo: ahora no pueden jugar con Estados Unidos porque tenemos un presidente, que yo se lo voy a decir en otra determinación, tenemos un presidente que tiene pantalones y tiene bolas grandes, para hacerle entender al mundo que con Estados Unidos no se juega. Eso quiso decir Marco Rubio en palabras un poco más adecuadas para el mundo. Así que no jueguen con el presidente Donald Trump, el cual yo voté por él y lo apoyo 100%. Eso no importa que digan los demócratas, ni que digan los seguidores de demócratas, ni que digan toda la bola de maricas que se ponen ahí a hablar estupideces en las redes sociales. Yo lo apoyo 100% a Donald Trump. ¿Por qué? Porque ese es el presidente que yo elegí, por el cual yo voté, y por el cual estoy muy, muy, muy bien cómodo por lo que él está haciendo, porque él está haciendo lo que él dijo en su candidatura. Ese es el presidente que Estados Unidos necesita constantemente. Hombre que tenga pantalones, que tenga bolas, que cuando dice lo voy a hacer, lo hace, y no anda con maricadas diciendo como los demócratas de que sí lo vamos a hacer y por último no hacen nada. Así que con esto me despido. Bueno, no, para aquí. Me despido desde el Doral, desde el arepazo. Un arepazo que miren, no es mentir. Ahí estoy. Desde el arepazo. Aquí. Me despido. Y miren, está todo tranquilo. Así que, salud Lulú, desde el Doral. Y pónganse vivos, venezolanos, porque la ley les viene encima y van a bailar con la fea. Salud Lulú, desde Miami, donde la vida es playa.